buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestro encuentro con el autor que correspondía al mes de marzo. Y tenemos como invitada este día a Nuria Barrios, escritora española, y gracias también a la contribución del Instituto Cervantes, que siempre nos ayuda, siempre colabora con nosotros y es fundamental. Para ello, yo siempre agradezco a Cervantes esta ayuda que nos da y doy la palabra a la señora directora del Instituto Cervantes, Teresa Iniesta, para que nos presente a Nuria Barrios. Teresa. Pues muchísimas gracias, profesor Liano, por una vez más seguir contando con nosotros para el Instituto Cervantes. Es un placer, como siempre, poder ayudaros a traer a autores tanto españoles como latinoamericanos y daros a conocer sobre todo entre los alumnos de la Universidad Católica. Como hablábamos justo antes, la verdad es una pena, Nuria, que no puedas conocer. Esperamos que en el futuro puedas estar con nosotros y ver la magnífica universidad y la gran cantidad de alumnos que suelen frecuentar las charlas que organiza el profesor Liano y la gran calidad de los alumnos que hacen unas preguntas siempre excelentes, con lo cual les vamos a echar de menos a los alumnos en esta charla de hoy, pero esperamos que a través de los comentarios estén también de alguna manera presentes. Bueno, en este caso estamos ahora tenemos la suerte de tener a Nuria Barrios, que es una escritora madrileña, una de las escritoras más interesantes del panorama actual. Nuria, muchísimas gracias por acceder a esta pequeñita charla con Dante y conmigo aquí. Nuria, bueno, es escritora, es cuentista, es poetisa, es crítica literaria, con lo cual tiene un perfil muy completo que esperemos que nos dé tiempo a cubrir un poco a lo largo de esta escasa media hora que vamos a tener con ella. Nuria pues, ha escrito muchísimas novelas, Amores patológicos, si no me confundo, fue la primera de ellas. Y bueno, tiene también poemarios como Nostalgia del Odiseo, tiene también la novela Alfabeto de los pájaros, La luz de la dinamo, y bueno, la última, Todo arde, de la que espero que podamos también centrarnos un poquito. No quiero quitarle más tiempo para que vosotros conozcáis a Nuria, ya que la tenemos aquí, que sea ella misma la que nos acerque un poquito a su obra. Muchas gracias de nuevo, profesor Dante, por dejarme estar aquí en esta charla y gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenos días, Nuria. Hola, muy buenos días y muchas gracias al profesor Liano y a la directora Iniesta. Pues bienvenida virtualmente a Milán. Y como decía la directora del Cervantes, es una lástima que no veas la gran cantidad de estudiantes que seguramente van a asistir a esta grabación. Voy a hacerte mi primera pregunta. Hay una novela de Eduardo Halfon que se llama El ángel literario. En esa novela, Eduardo Halfon, quizá regresando un poco al romanticismo, plantea el hecho de que un escritor descubre su vocación en el momento en el cual lo visita un ángel, que él llama el ángel literario. Y ese es el título de la novela, El ángel literario. Ahora, yo le quisiera robar el método a Eduardo Halfon y preguntarte, ¿cuándo fue que te visitó a ti el ángel literario? Pues a mí me visitó el ángel literario el día que parí a mi hijo. El parto fue, yo hasta ese momento bueno, yo me había doctorado en filosofía, era una lectora voraz desde la infancia, pero con la escritura mantenía una distancia muy respetuosa. Con la escritura, con la ficción. Había escrito mi tesis, había escrito artículos, todo en el mundo académico, pero tenía mucho respeto a la ficción. Y curiosamente fue después del parto, creo que aquel parto, lo que supone ese momento,
ese momento único de rotura del cuerpo, de dolor y al mismo tiempo esa especie, lo que tiene el parto, que es al mismo tiempo es una forma de muerte y de vida. Como en cierta forma algo muere lo viejo y nace lo nuevo. Y aquello fue como liberar una presa. Todo lo que a mí me había retenido, mi miedo, mi inseguridad, también el temor a separarme de un camino que parecía ya trazado y emprender lo desconocido, el miedo también a mí misma, a lo que había en mí, todo aquello se agrietó. Aquel momento físico lo rompió. También es cierto porque nunca existe un momento exclusivamente físico. Lo físico y lo emocional están, y lo intelectual están íntimamente unidos, y aquello rompió todo. Y el miedo se quebró. Y justamente después del nacimiento de mi hijo, empecé a escribir. Y así que creo que ese fue el momento de la anunciación, diríamos, con el símil del ángel. Y luego hubo, poco después me fui a una residencia de escritores, fui a una residencia en Nueva York, que me dieron allí, me la concedieron, y pasé allí 2 meses. Y esos 2 meses que pasé simplemente escribiendo, para mí fueron la confirmación de que mi estado natural de tranquilidad, de felicidad, de sentido, era la escritura. Así que esa fue mi enunciación. Gracias, Nuria. Mira, yo me voy a concentrar un poco en 8 centímetros y en todo arde, aunque tu producción es mucho mayor. Chabolas, gitanos, mundo al margen de la sociedad. Estas palabras me hicieron recordar casi inmediatamente una gran novela española que se llama Tiempos de Silencio, una novela clásica de la modernidad española, de Luis Martín Santos. ¿Tú adviertes una cierta influencia de ese gran escritor en tu narrativa? No de forma consciente. Yo efectivamente leí Tiempo de Silencio, tengo un respeto enorme a Luis Martín Santos, pero no era una lectura que yo tuviera presente cuando he escrito. Pero también es cierto que uno nunca sabe de qué forma nos influyen todas las lecturas que hemos realizado a lo largo de nuestra vida. Claro. El interés que tiene él en Tiempo de Silencio, efectivamente, él hace una visita, él en la novela acude al mundo de las chabolas, al mundo marginal, aunque en esa novela visita otros muchos escenarios. Es una novela en la que la incursión a este mundo marginal forma parte, es un momento muy importante, pero hay también una parte muy grande de lo que es la clase media, las pensiones, el mundo intelectual precario, pero ese interés que obviamente a él le suscitaba lo que está en la parte no visible de nuestra sociedad, lo comparto absolutamente. Creo que probablemente ambos compartimos el interés por lo que hay bajo la máscara. Creo que a muchos escritores les interesa la máscara. La máscara es un gran motor literario, pero creo que para también muchos otros escritores nos interesa mucho más lo que hay bajo la máscara, la realidad sin filtros, la realidad mucho más primitiva, más cercana a la pulsión de vida y de muerte. Tú has contado que la primera vez que entraste a un poblado chabolista especializado en drogas fue en los años 90. Entonces, una cosa que, le voy a preguntar a Teresa. Teresa, ¿qué es una chabola? Porque es una palabra que creo que no se usa en las clases de idioma español para extranjeros.
¿Podrías explicar a los estudiantes qué es? Pues una chabola es una casa construida en una zona donde a lo mejor diríamos que no es legal construir, y la manera de la que ha sido construida son cada una de una forma diferente, con los materiales que se han encontrado y de una manera, digamos, totalmente desestructurada. Suele ser muy, 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 muy pobre y bueno, y poco estable, digamos. Mm, A lo mejor entienden lo que nosotros entendemos por un poblado chabolista, a lo mejor en Latinoamérica se entiende mejor como unas favelas, o sería algo parecido así, digamos una zona donde las casas se han construido al margen de la ley y sin, digamos, los criterios urbanísticos que rigen, digamos, en el resto de la ciudad. Son Bueno, asentamientos ilegales, por decirlo de alguna eso manera. me da pie para preguntarle a Nuria, ¿qué fuiste a hacer allí? Es decir, ¿qué es lo que lleva a una persona a meterse a un poblado a estas bidonville, ¿no? A estas favelas? Cuando, bueno, yo me doctoré, lo que os comentaba antes, yo me doctoré en filosofía, no, y acto seguido hice un máster de periodismo en el diario El País. Yo había estado fuera, había estado 2 años viviendo en París y cuando volví, bueno, en ese momento de incertidumbre profesional hice este máster y lo primero que me mandaron a hacer en el máster era un momento, esto fue justamente principios de los 90, era un momento en el que Madrid estaba tachonado de poblados chabolistas. Había muchísima gente que había venido a la ciudad en busca de trabajo. Creo que era una realidad muy común en las grandes ciudades españolas, el hecho de que en torno a la ciudad se crearan estos núcleos de infraviviendas donde se establecía la gente, no tenían otro modo de vivir. Y en aquel momento hubo un pico de droga muy fuerte, fue un momento donde la heroína circulaba por las calles de la ciudad, hubo muchas protestas y yo acababa de aterrizar en el periódico, estaba en El País, y como estaba recién llegada me mandaron a cubrir todo esto que se consideraba de segunda, eran sucesos locales, las protestas de los conductores de autobús, las protestas de los barrios, eran barrios. Ya sé que en las ciudades ocurre de una forma distinta, en el caso de Madrid, el sur de Madrid era la zona más castigada por la pobreza. Entonces todos los barrios que estaban en el sur, cercanos a estos poblados chabolistas, tenían muchas quejas por robos, asaltos. Y de repente yo pasé de lo que había sido mi vida en los últimos 4 o 5 años, que había sido para redactar mi tesis de encierro académico, pasé de repente a encontrarme en la calle, haciendo calle y viendo lo que nunca había visto. En aquel momento esos poblados no estaban realmente centrados en la venta de droga. Había venta de droga, pero eran poblados donde había muchas actividades. Había venta de sanitarios, allí vivían gente que vendía chatarra, vendía fruta ambulante, ropa. Es decir, era una mezcla de todo. Y lo que me fascinó cuando entré en ellos, me fascinó su vitalidad. De repente descubrí lo que era un mundo dentro del mundo. Microcosmos perfectamente organizados, con unas reglas propias, con un lenguaje propio, con unas estrategias de supervivencias fortísimas y muy ingeniosas además. Y me resultó fascinante porque era un poco la representación de la lucha de David contra Goliat. Eran como pequeños David que sobrevivían gracias a y contra el gigante que era nuestra sociedad, la sociedad establecida que era Goliat. Y ese fue mi primer contacto con esos poblados, muchos de los cuales estaban habitados por gitanos. Los gitanos eran otra realidad para mí completamente desconocida. Yo solamente tenía una percepción de los gitanos, de verlos, estoy hablando de los años 80, 90, cuando paseaban por las calles con una escalera y un mono y una trompeta tocando para que la gente les echara monedas. Cuando
verlos en la puerta de las iglesias pidiendo. Es una visión absolutamente casi, bueno, primero muy ignorante, muy escasa y casi folclórica. Y de repente descubrí su mundo, su realidad, su vida y su lenguaje, lo que decía antes. Bueno, yo soy escritora, a mí el lenguaje me fascina. Y descubrir ese lenguaje, un lenguaje con una viveza, con un sentido del humor, con un ingenio impresionante, yo me quedé, a mí me quedé atrapada. Y yo supe que aquello era un escenario potentísimo que en algún momento utilizaría. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero yo llené muchos cuadernos de anotaciones, de diálogos, de situaciones. Y muchos años después encontré la historia, encontré las historias, encontré el sentido y todo eso salió. Mira, y tú tienes, digamos, está 8 centímetros y luego todo arde. Y a veces da la impresión de que hay naturalmente una intertextualidad entre uno y otro. Ahora, ¿podríamos decir que 8 centímetros es una preparación para la novela Todo Arde? Podríamos decir, bueno, hay una intertextualidad clarísima. Yo prefiero pensar que 8 centímetros es el inicio de un camino. Es el inicio de un camino que prosigo con un libro de poesía, Con la luz de la dinamo, y que me conduce a Todo Arde. Y de repente que se cierra, el camino se cierra con Todo Arde. Y en realidad los 3 libros que tienen una estructura independiente, es como si los 3 libros fueran los espejos de una bola de discoteca, de esas bolas antiguas, donde se refleja una misma realidad, pero de una forma, cada espejo la refleja de una forma completamente distinta. Y entre ambas, entre las 3 se enriquecen, pero las 3 pueden funcionar distintas, de forma separada. Ahora una pregunta que es casi muy banal, pero me interesa hacértela. Y es que uno de los textos está estructurado como un cuento y otro cuento, y al final se da cuenta de que en realidad los cuentos tienen una línea, ¿no?, central que forman una novela en forma de cuentos, ¿no? Mientras que Todo Arde ya es más novela. Entonces, te hago una pregunta tópica. ¿Qué prefieres, el género cuento o el género novela? Pues no sé qué prefiero, Dante. Son muy distintos. El cuento, aunque el cuento es un género muy difícil porque requiere una intensidad que es muy difícil de lograr. El cuento es un fogonazo y conseguir ese fogonazo que además quede en la retina del lector es muy complicado, pero el cuento tiene la gratificación de que una vez conseguido se cierra. La novela, por el contrario, es una carrera de larguísimo aliento. Es como un parásito que se te mete en la vida durante un periodo de tiempo muy largo. En el caso de la novela fueron 3 años, que está dentro de ti de forma obsesiva, que te esclaviza, en el que durante un periodo largo ni siquiera sabes a dónde, si el artefacto que estás construyendo va a funcionar, si tiene sentido, si va a tener unos pies sólidos sobre los que levantarse. Pero también es cierto que una vez acabado es fascinante, porque si el cuento es un fogonazo, la novela construye, es un juguete de cuerda, funciona, te permite ver al mundo que has creado, te permite ver a los personajes, la vida de los personajes, te permite verlos andando, respirando, te permite ver una trayectoria mucho más amplia
que la del cuento. Entonces la novela tiene, siendo un género que creo que es mucho más ingrato, creo sin embargo que tiene un factor adictivo mucho mayor que el relato. Y Teresa, te quería preguntar, tú como buena lectora que eres, ¿qué prefieres? ¿El género cuento o el género novela? Pues la verdad que depende. Es como que prefiero poesía o novela. Es que creo que hay momentos para todo, ¿no? Hay veces en los que quiero, ahora por ejemplo estoy con una novela, ¿no? Estoy leyéndome la última novela de Almudena Grandes, que es una gran novela, la Madre de Frankenstein. Entonces ahora, por ejemplo, como estoy en un momento en el que tengo tiempo para leer, me puedo sentar y estar 2 horas tranquilamente disfrutando de la novela y puedo Puedes leer seguir el como de hilo. Pero verdad. hay veces donde tengo menos tiempo en el que tengo una carga de trabajo mayor mejor, y llego por la noche y digo, "Uf", y es perfecto, te lees un cuento y duermes. O sea, tienes como, digamos, media hora, 40 minutos y empiezas y terminas una historia, que también es muy, digamos, te da mucha satisfacción, no estás siempre con el, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? No, sino que puedes, digamos, tener un reposo diferente. Yo no sabría, yo sí que comparto lo que dice Nuria, que creo, yo no soy escritora, pero como lectora creo que es más difícil crear un buen cuento que una novela. O sea, el poder reducir y tener impacto y que recuerdes, digamos, lo que pasó en un cuento me parece más difícil. Me parece como que es una herramienta con más fuerza que la propia novela, con lo cual yo lo veo más complicado. Mira, En cualquier caso, Dante, yo más que nada, más que ser una escritora de cuentos y de novela y de poesía, yo creo que yo soy una escritora híbrida, porque creo que todos esos géneros en mi obra van siempre, van contagiados. Hay un aliento, antes comentabas que en 8 centímetros los relatos están, silvana unos con otros, ahí hay un guiño a lo que es una narrativa de mayor aliento como es la novela. En la novela a mí me gusta mucho jugar con lo que es el cuento y creo que en todo hay siempre un aliento, el aliento de la poesía está siempre, subyace siempre a todo lo que escribo. Así que yo creo que soy una escritora mestiza. bueno, mira, yo creo que en realidad mi pregunta es un poco anacrónica y anticuada, porque ya vivimos en una época en la cual los géneros se entremezclan y un escritor es un escritor, ¿cómo decir?, con un horizonte completo. Es más, muchos jóvenes escritores pasan de la narrativa, digamos, tradicional escrita, pasan a la escritura de series de televisión, por ejemplo. Es una cosa que es la nueva narración y en donde se nota muy bien, en una serie de televisión se nota muy bien cuando hay un buen narrador de escritura, que es el que escribió la serie, no sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Es verdad que vivimos un tiempo en el que afortunadamente eh, la taxonomía ha quedado mucho más restringida a lo que son eh, las ciencias, los diccionarios, pero las taxonomías son ya muy complicadas dentro del mundo de la creación. Gracias a Dios creo que hay eh, un contagio del mundo visual en el mundo narrativo, del mundo narrativo en el mundo visual, del mundo musical en lo visual y en lo narrativo. Y creo que eso, por supuesto, hacerlo bien siempre es extremadamente complejo, pero cuando funciona bien, creo que nos acerca muy bien a lo que es el fuego de la creación, en el que todo se une y es muy difícil categorizar. Si me Muy bien. permite, Sí. profesor Llano, cuando tienes una historia, Nuria, te viene a la cabeza una idea de historia, ¿sabes inmediatamente cómo la vas a canalizar? O sea, si, en qué género te aparece como poesía, te aparece como cuento, o no, o tienes que haber, o partes de una reflexión a posteriori y decir, ¿esto en qué lo convierto? No, en mi caso funciona, yo escucho siempre la parte instintiva, es
es lo irracional, bueno, lo no dicho, lo que me empuja a contar algo a través de una forma, en forma de relato o en forma de poesía o en forma de novela, aunque luego todo lo que decíamos antes, aunque luego todo tenga sabor a lo demás, pero es mucho más el instinto lo que me lleva. Y luego una vez que he escuchado lo que el instinto me dice, ahí entra ya el proceso reflexivo para canalizarlo bien. Pero sí, si yo he aprendido algo en los años que llevo de oficio, es el valor fundamental que tiene el instinto, el escuchar lo que no pertenece al mundo racional para la obra creativa. Escuchar. Sobre escuchar, yo te quisiera hacer una pregunta también. Lo dijiste antes, que te llamó mucho la atención el lenguaje utilizado por los gitanos. Entonces, hay un intento tuyo, primero, sabemos que el escritor es un gran, lleva, aparte de sus orejas materiales, lleva una oreja espiritual muy grande, ¿no? Para poder captar los sonidos de la lengua, para poder después transformarla en arte del lenguaje. Entonces, hay un intento tuyo por rescatar el lenguaje de los gitanos como un lenguaje especial, no sé cómo, ¿no? Hay un deseo de hacer visible lo que pasa inadvertido, lo que resulta invisible, de convertir, de llamar la atención sobre lo que os comentaba antes, el ingenio y la vitalidad y el humor que posee un lenguaje que muchas veces es desdeñado como precario, pobre, anecdótico. Y no es cierto, es un lenguaje que se enriquece de una tradición oral inmensa. Una tradición oral que ha persistido en el tiempo precisamente porque ha habido una iliteralidad. El hecho de que la alfabetización de una capa muy grande de la población gitana haya sido muy tardía, esa alfabetización haya sido muy tardía, ha hecho que la tradición oral haya tenido un valor esencial. Y eso queda patentísimo en la forma de hablar y en la forma de cantar, sus formas expresivas. Y yo lo único que he intentado es que esa riqueza, que parte de esa riqueza aflore en parte de lo que yo escribo. Porque siento una gran admiración hacia esa riqueza oral que muchas veces, yo creo que eso pasa menos en Latinoamérica que en España, pero el lenguaje en España es un lenguaje, el lenguaje coloquial es un lenguaje muy empobrecido. Yo lo noto muchas veces simplemente en cómo habla la gente en las ciudades, cómo hablamos en la calle aquí en España, a cuando viajas a Latinoamérica y oyes cómo habla la gente en la calle con un lenguaje mucho más rico, mucho más cuidado, mucho más preciso, mucho más exacto. Y creo que ese oído, lo que tú decías, el oído del escritor hacia lo que escapa a la ramplonería, es lo que a mí me hizo fijarme en este caso en el lenguaje de los gitanos. Yo le quería preguntar a Teresa, a propósito de gitanos, si ella percibe que los gitanos de Sevilla son diferentes a los gitanos de Madrid. No, claro que no. Bueno, habrá diferentes, imagino que habrá diferentes tribus, pero no, yo creo que comparten mucho
Y comparte lo que viene diciendo Nuria, ¿no? Esa fuerza por la oralidad, que no solo se transmite en el lenguaje oral, como por ejemplo, que está marcado en España, que eso podría ser, por supuesto, tanto en Sevilla, Madrid o Barcelona, es cómo han desarrollado el arte flamenco, o sea, cómo los gitanos han sabido transmitir a lo largo de generaciones sin nada escrito, o sea, a través de la oralidad, tanto las canciones, las letras, como la música, como su manera de aprender. No aprenden en una academia delante de una partitura, sino que tienen otras formas que han ido utilizando, que además han hecho del flamenco lo que es hoy en día. No se puede imaginar el flamenco sin los gitanos, claro. Entonces, sí, yo no diría que son diferentes, no. Por lo menos los que yo he conocido, no creo que haya ninguna diferencia. Igual que habrá diferencias, igual que puede haber diferencias entre una sevillana, una gaditana y una madrileña. Pues, algunas puedes encontrar en el carácter, pero aparte de eso, nuestra cultura es la misma, ¿no? Bueno, pues una pregunta que no puedo dejar de hacer a Nuria es esta. Tú eres la traductora de un gran autor irlandés que no es lo suficientemente famoso según mi manera de ver, y es John Banville. Y como traducir es prácticamente volver a escribir. Sí. Te quería preguntar si tú sientes afinidades con tu autor, Banville. Tenemos una forma de escritura, a mí me gusta mucho traducirle, bueno, aparte de que tengo una admiración y un respeto inmenso hacia Banville, me resulta muy interesante traducirle porque tenemos dos estilos muy, muy distintos y eso para mí como escritora es muy bueno, porque si tuviéramos un estilo muy semejante, creo que sería muy fácil caer bajo su sombra, caer bajo su influjo. El hecho de que nuestra forma de expresión sea distinta me permite contemplarlo con mucho interés y también aprender, porque yo desde la distancia he aprendido mucho de su forma de dialogar y sobre todo noto clarísimamente que es gracias a él que yo he introducido el paisaje como un elemento clave en la narración. Banville, como todos los escritores en inglés, no voy a decir anglosajones porque él es irlandés, pero todos los escritores en inglés prestan siempre una atención máxima al paisaje, sus descripciones del paisaje, del cielo, del clima, de cómo el paisaje al final transmite un estado anímico que lleva al lector a comprender a los personajes. Para mí eso ha sido fundamental y yo lo he aprendido de él. Yo también, por ejemplo, en Todo Arde, el Poblado, siendo un paisaje muy distinto, es un paisaje casi valleinclanesco, ¿no? Este paisaje oscuro, la otra cara de nuestra sociedad. Sin embargo, el paisaje es un personaje más de la novela. Así que sí, yo creo que aprendo precisamente porque su escritura es muy distinta, porque sus intereses son muy distintos, me permite aprender mucho y filtrar mucho para mí, para mi obra. Última pregunta. ¿Qué estás preparando ahora? ¿Qué nos vas a dar en tu próxima salida? Pues antes de que el virus cambiara nuestra vida y volviera al mundo al revés, tenía muy claro sobre qué iba a escribir, me alejaba, iba a cambiar, me alejaba de este mundo que me ha tenido, donde he estado viviendo en estos 3 últimos libros, en 8 centímetros, La luz del dinamo y Todo arde, me alejaba, me iba a ir a un monte, a un pinar, a un refugio de animales, a
a una protectora de animales, cambiaba completamente. Y de repente llegó el COVID-19 y ahora mismo estoy en estado de shock. Ya no tengo nada claro qué es lo que voy a escribir cuando todo esto acabe, porque creo que esto va a afectar mis planes. No quiero decir que vaya a escribir sobre el confinamiento, no, pero creo que esta situación va a marcar un antes y un después en nuestras vidas y también va a marcar un antes y un después en la temática de nuestros libros y de alguna forma lo va a impregnar nuestras escrituras. Lo que no sé es cómo será, pero ya no me atrevo a decir qué es lo que voy a hacer a continuación. Creo que tengo que reposar un poco este cataclismo, que el suelo deje de temblar bajo nuestros pies y para poder empezar a caminar de nuevo. Teresa, ¿tienes alguna cuestión que plantear? Yo creo que no, que creo que con lo que ha dicho Nuria me parece un final muy bonito. Por mi parte no querría añadir nada más. Pues bueno, muchísimas gracias, Nuria, por habernos abierto las puertas de tu casa. Hemos visto tu hermosa librería. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas. Ahora lo que te estás perdiendo es el gran aplauso que te habrían hecho los estudiantes. Pero bueno, y también muchas gracias a Teresa Iniesta, directora de Estudios Cervantes, porque siempre la colaboración con la Universidad Católica ha dado magníficos frutos y aún en esta forma telemática los seguirá dando. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias, Teresa. Yo también agradezco mucho al Instituto Cervantes que me haya acogido. Para mí la pantalla en estos tiempos es como la hoguera donde se juntaban antiguamente la gente para charlar y contar historias. Ahora es la pantalla nuestro fuego. Yo me alegro mucho que me hayáis invitado a vuestro fuego milanés y hoy me siento que estoy un poquito en Milán. Así que gracias a Teresa, al Instituto Cervantes y gracias a Dante, al profesor Liano y a la Universidad Católica por invitarme a vuestro fuego. Muchas gracias a todos y muy buenos días.